Hola, buenas tardes, disculpen. Bienvenidos todos a este ciclo de seminarios, como dijo nuestro presidente, que lamentablemente no puede estar con nosotros en este momento. El doctor Carlos Hernández Rivero es médico pediatra, egresado de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital de Niños JM de Los Ríos, es creador de CIS Médicos y tiene muchísimo gusto en ofrecerles este primer seminario sobre digitalización de la historia médica, de la consulta médica pediátrica en tiempos de COVID. Disfrútenlo, que sé que él va a disfrutar muchísimo ofreciéndoles esta charla. Gracias. Lo primero, por supuesto, es darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en permitirme comenzar este ciclo de seminarios virtuales. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, un tema en que hemos estado trabajando hace algún tiempo, y un tema que además creo que el COVID nos va a obligar a voltearnos la vista hacia esa área, el área de informática médica. Ok. Al final de la charla haremos un espacio para las preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Hace tiempo, como les comentaba, hace tiempo estoy trabajando en historias médicas electrónicas porque pensábamos que mejoraba la calidad de la consulta. La consulta es mucho mejor cuando es digital. Pues, hablábamos que el acceso era instantáneo y compartido la información y que aumentaba la seguridad del paciente porque los recipes estaban bien calculados y además se suponía que al final bajaba los costos. Porque no me cambia. Desde hace tiempo sabíamos que tenemos problemas con las historias de papel, porque las historias muchas veces no eran legibles. Había incapacidad para manejar rápido la información, conseguir la historia y sacarla de los benditos archivos. Había muchos problemas y errores en el tratamiento porque los récipes no se entendían o estaban mal calculadas las dosis, ¿no? Tenemos además poco tiempo para hablar con los pacientes porque había que llenar mucho papeleo, pues muchos informes, muchas constancias. Sí, la consulta en papel es pesada, no es una consulta que es fácil. Y en el momento de la consulta tienes muy poco tiempo para estar hablando sobre temas, para investigar sobre temas específicos del paciente. Y además no teníamos cómo evaluar la calidad de nuestro trabajo, que es bien importante. Este tema, de esto tenemos tiempo, meses hablando, pero ahora todo cambió. La pandemia nos cambió la forma de vivir, la forma de ver la vida. La pandemia nos alcanzó, ¿no? El futuro definitivamente nos alcanzó. Yo recuerdo cuando era pequeño y veíamos en RCTV los supersónicos, Super, Ultra, Cometín. Y yo me acuerdo que cuando veíamos esas imágenes de clases online, de teletrabajo, de videollamadas, nos pareció que era un futuro que nunca iba a llegar, o que nunca íbamos a ver. Pero definitivamente el futuro no solamente que llegó, sino que con la pandemia, el futuro nos arrolló literalmente. La semana pasada se publicó en el New England Journal of Medicine, publicó este artículo, el 14 de mayo, si mal no recuerdo, sí, donde preguntaba dónde estaban los pacientes y qué hacer con el miedo, que produce la pandemia en nuestros pacientes. Los americanos, que todo lo miden, 150 hospitales se pusieron de acuerdo. ¿Y qué fue lo que vieron? Que después de que se determinó la cuarentena, el 50% de la asistencia a las emergencias bajó. Claro, la gente entendió y sabe que en los hospitales se contaminan la gente y tienen mucho miedo de asistir. Al principio, ellos pensaban que, bueno, que era fantástico, porque esta disminución en la asistencia de pacientes a la emergencia les iba a permitir asistir a los enfermos, pero que también descubrieron que les comenzaron a llegar pacientes con infartos masivos, con
con paros cardíacos en la calle de pacientes con cardiopatía que no atendían a sus consultas regulares y les aumentó muchísimo la mortalidad. La mayoría de los pacientes quedaban muertos en la calle sin poder ser nunca atendidos. Entonces, no es tan bueno que no estén yendo los pacientes a las consultas y a las clínicas. Entonces, es decir, la pandemia nos muestra un escenario terrible. Están los consultorios y las clínicas vacíos. Vacíos primero, entre otras cosas, por miedo. Pero en Venezuela el fenómeno de los consultorios y clínicas vacíos es muy viejo, no es tan nuevo tampoco. O sea, primero nos tocó la crisis económica, después la migración de pacientes, después la gasolina y ahora la pandemia. Entonces, realmente la gente no está yendo a las clínicas y consultorios. Y los pacientes crónicos pierden adherencia a su tratamiento y se hace indispensable rescatar la comunicación con nuestros pacientes y establecer el vínculo terapéutico lo más pronto posible. Por otra parte, sabemos que en un par de semanas, cuando esta curva, que es plana ahorita porque es lineal, se haga exponencial, vamos a tener menos médicos disponibles, médicos que se van a enfermar, y otros médicos que van a tener un justificado miedo de hacer consulta porque tienen factores de riesgo importantes. Esto hace que sea indispensable la activación de los servicios ambulatorios y es indispensable la monitorización de los pacientes a distancia. Entonces, ¿qué necesitamos? Muchos pediatras que me están oyendo están en sus casas y no saben qué hacer. Muchos pediatras en sus casas están buscando una solución profesional que les permita pasar consulta respetando el aislamiento social. Todos entendemos que los pacientes no van a ser iguales, no van a ser los mismos. Hay que rediseñar nuestro modelo de atención. Y la telemedicina pareciera que es la respuesta a esta situación, de seguir dando nuestro consejo necesario a los pacientes a distancia. La telemedicina, que es un término que parece muy moderno, en realidad no lo es. No es para nada moderno, sobre todo en los pediatras. Yo me acuerdo, mi papá, un pediatra de vieja guardia, cuando hace 40, 50 años levantaba el teléfono a las 10 de la noche porque llamaba a una señora con angustia por un bebé con fiebre y la calmaba. Eso era telemedicina. Telemedicina es simplemente eso, medicina a distancia. Y como he comentado, parecía la respuesta inmediata, la respuesta perfecta para manejar esta epidemia. Y es que nuestro negocio, si ustedes lo quieren ver así, nuestro trabajo de clínico, básicamente es manejar información. Porque información es lo que le dice el llanto a la mamá. Información es lo que la mamá nos dice a nosotros. Información es lo que nosotros encontramos en el examen físico. Información es lo que buscamos en libros o en la red. E información es nuestra receta y nuestro consejo. Información también es el consejo de la vecina asomada. Todo es información. Entonces, de ese proceso de información compleja, que es una consulta, lo único que perdemos con una teleconsulta es esta línea roja, es el examen físico presencial. Ciertamente, cuando uno habla con los médicos, se encuentra con el problema de que tienen miedo de hacer teleconsulta, les da miedo no tocar al paciente. Yo les quisiera recordar cuando ustedes estaban, por ejemplo, en el caso nuestro, que cuando estábamos en la residencia de posgrado, en el triaje del hospital de niños a las 10 de la noche, sin bajalengua, sin ORL, con un estetoscopio malo, con una lista de 20 muchachos llorando, con 5 o 10 minutos máximo para hablar con una mamá que no conocíamos. Y en ese momento teníamos que tomar decisiones como si ese lactante febril entraba o no entraba a ser hospitalizado. Entonces, el tema de la incertidumbre en el trabajo médico siempre ha estado presente. Entonces, cuando usted organiza la información, la informática le permite tener mucho más información del paciente que el que usted la mayoría de las veces tiene cuando lo ve presencial. Ojo, no estamos diciendo que la telemedicina suplanta la consulta presencial, pero ciertamente una buena teleconsulta ayuda muchísimo y es capaz de resolver hasta un 70% de trabajos muy serios publicados en Lancet y en New England. Ellos hablan de hasta un 70% de problemas que se pueden resolver por esta vía. Antes de seguir con el tema, yo quisiera que discutieran con ustedes un problema que seguramente tienen, y más ahorita en pandemia, que es el de la banalización de la consulta. ¿Con cuánta frecuencia no nos pasan un WhatsApp una mamá
porque su bebé tiene una fiebrecita, un dolorcito de barriga, porque siempre son chiquitos, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia todas las mamás de todos los lactantes con fiebre le ven placas en la garganta? Y pretenden que uno asuma una indicación de un antibiótico por WhatsApp. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que protejamos a nuestros niños y dejemos que las mamás banalicen la consulta. Es tiempo de que le demos valor a nuestro consejo. Es tiempo de que les eduquemos a nuestros pacientes para que aprendan a utilizar esta herramienta de medicina a distancia en forma seria. Y para que sea seria, eso implica que usted maneje la información y guarde la información de cada una de las entrevistas. Creo que en esto hace falta subir un poquito de autoestima médico. Teleconsulta no significa mandar un recipe por WhatsApp o un recipe por mensajería. Teleconsulta implica que usted tiene que invertir muchísimo más tiempo en la entrevista y aprender una nueva clínica digital. Hacerle más caso al oído, hacerle más caso a la imagen que ve por la computadora y buscar muchos más elementos en el interrogatorio. Ahora bien, si usted ya decidió que quiere instrumentar una teleconsulta, necesita hacer varias cosas. Primero, por supuesto, publicidad. Segundo, establecer qué mecanismo de facturación va a usar, cuál va a ser la plataforma de video y cómo va a manejar la información de esa teleconsulta. Primero, en el tema de agendar citas y hacer publicidad, la primera sugerencia que les hago es que se pasen directamente a WhatsApp Business. Ya está bien usar el WhatsApp personal para pasar consulta o para tener contacto con sus pacientes. No. Usar el WhatsApp personal equivale prácticamente a pasar consulta en su dormitorio en lugar de su oficina. El WhatsApp Business les permite establecer respuestas automáticas a sus pacientes de cómo contactarlos, cuáles son los horarios de consulta, cuáles son los costos de consulta, y eso son respuestas automáticas y es muy útil esa aplicación. Y la otra cosa, en cuanto a hacer publicidad y a enseñar a sus pacientes que usted dispone del servicio, las redes sociales son indispensables comenzar a manejarlo. Si no las tienen, ábranlas. En Venezuela en particular, la red social reina es el Instagram. Si su consulta no tiene un Instagram, es importante que busque un sobrino, un hijo o contrate los servicios profesionales para que se lo desarrollen. Facebook no es tan utilizado en nuestro país y por el camino que vamos, a lo mejor vamos a terminar ciertamente TikTok. Pero ciertamente el Instagram es muy útil a la hora de dar consejos, de promover la vida sana y de establecer un vínculo y de rescatar el vínculo con sus pacientes. En cuanto al modo de facturación, creo que en Venezuela en particular, creo que los venezolanos hemos aprendido muchísimo de cómo pagar la cuenta sin tocar billetes, ¿no? Tenemos tiempo que no vemos billetes por ninguna parte. La transferencia, todos pueden hacer transferencia, pago móvil, Cel. Quizás lo que no recomendamos para nuestro país es PayPal. Lo que usamos en la consulta nosotros es que usando el WhatsApp, tenemos este mensaje ya diseñado donde le damos cuenta de los costos de la consulta, de cómo hacer las transferencias, ¿okay? Y eso se lo mandamos cuando un paciente nos pide hacer una teleconsulta. Las plataformas de video. Si algo ha mejorado notablemente ahorita con la pandemia ha sido la calidad de los videos, las plataformas de video. Por supuesto, Zoom, esta que estamos utilizando, es la reina de todos en el momento, pero también existe Meet, que es de Google. La gente cuando accede a la página para hacer correo electrónico de Gmail tiene la posibilidad de hacer Meet. Y muchos pacientes, sobre todo de bajos recursos, por lo que pueden utilizar es el video WhatsApp. Insistimos en que la teleconsulta debería ser por lo menos tener video, no conformarse con la llamada telefónica, ¿okay? Hay otras plataformas pagas como el VC, que da un poquitico de mejor resolución de imagen, pero es paga. Yo creo que con nosotros, por lo menos por ahorita, la plataforma que más recomendaríamos es sea Zoom, es mucho más profesional. En defecto de Zoom, puede usar el video WhatsApp. Y como les comentaba, la diferencia entre un WhatsApp de una vecina mandando cualquier guarapo y una receta médica es el manejo de la información. Cuando usted hace una teleconsulta, usted tiene que saber qué está mandando y a quién le está mandando. ¿Quién es esa madre? ¿Quién es ese niño? Toda la historia de ese niño. Entonces, el centro de toda la e-health, el centro de toda la telemedicina es la historia médica electrónica.
La historia médica electrónica, en este tiempo trabajando, siempre hemos sabido, te permite acceso inmediato, no solamente en tu consultorio, sino también en tu casa, si tú quieres. Legible, siempre es segura, es confidencial. Y puedes integrar distintas fuentes de información, como imágenes, laboratorios, videos, todo en un solo sitio. Y con acceso instantáneo. Puedes revisar los protocolos, los VADEMECum, las fórmulas médicas, todo en un solo sitio, que es lo más importante. Cuando usted está haciendo teleconsulta, es importante que tenga toda la información disponible al mismo tiempo, porque la teleconsulta tiene un tiempo corto, una media hora o algo así, o más, mejor todavía, ¿no? Pero es instantáneo. Cuando cierra la teleconsulta, el paciente tiene que recibir su récipe y sus indicaciones instantáneamente, ¿ok? Además que, bueno, aparte de todas las historias electrónicas le permiten hacer búsqueda de información, estadística, investigación clínica. Esta es la historia que nosotros utilizamos. Son seguras, siempre tienen su código de acceso con clave, como cualquier aplicación. Esta es la historia del control de pacientes del día. Ya está bien que sigamos utilizando esos cuadernitos que tenían las secretarias antiguamente, ¿no? Que se perdían siempre. Esta es la página de identificación. Todos estos campos se llenan, la mayoría son menús desplegables. O sea, uno con un par de clics, uno puede escapar de llenar la historia rápidamente mientras está hablando con la paciente, sin que se tarde tanto. Estos son los antecedentes personales. En el caso nuestro, que somos pediatras, podemos calcular un grafar solamente llenando estos menús desplegables. O sea, con 5 clics ya tenemos el grafar, si usted lo quiere. Y igual que los antecedentes, ya están prediseñados. O sea, que llenar una historia no toma más de 8 o 10 minutos, desde cero. Estos son la parte de antecedentes personales, ¿no? Y quizás lo más importante es el centro, la consulta del día. Ahora, estas pantallas de consulta son como los aviones. Tienen colores. Por ejemplo, cuando usted anota el peso y si está muy gordito, se le cambia a color anaranjado. O si tiene fiebre, se le pone rojo. O si la cabeza es muy pequeña, se le pone amarilla. ¿Okay? O si la tensión está un poco alta, se le cambia de color. Llenar esto es muy rápido. Los diagnósticos están ya codificados con el CIE-10. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del peso es muy fácil que usted solamente con un clic le da el clic al peso y le aparece la curva de crecimiento. Y puede compartir esta curva de crecimiento compartiendo la pantalla con la paciente. O sea, como sabemos nosotros siempre las curvas de crecimiento y de peso tranquilizan mucho a mamá angustiada. Y es rápido, o sea, insisto, tenemos mucha información, más información que la que teníamos antes con la historia, con la consulta de papel y presencial. Si usted quiere, además, puede hacer conexiones con los software tradicionales de la OMS, de Antro. Aquí, con este botón, uno sale y revisa Antro, por ejemplo. Puede guardar todos los exámenes de laboratorio del paciente, hematologías, ese es todo en el mismo sitio, desde que nació. Las imágenes, las fotografías de las lesiones, las radiografías o las tomografías, ¿okay? Y quedan ahí guardadas para cuando usted quiera revisarlas. Además, los códigos de CIE están enlazados con los protocolos. Entonces usted puede tener un protocolo, por ejemplo, de dengue o un protocolo de cualquier patología y ahí a mano mientras está hablando con el paciente y revisarse su conducta, cuál va a ser el plan. Antes de seguir con el récipe, a mí siempre me ha encantado esta frase del maestro Zapata. Decía que no había necesidad de que el paciente sepa lo que está escribiendo el médico, porque si uno se entera de todo cuanto el médico escribe, la medicina perdería todo el misterio que la rodea. La cantidad de cosas que el médico ignora es mucho más grande que la que el paciente desconoce. Y en la medida que la ciencia médica avance, en esa medida se irá aclarando la letra de los médicos. Yo creo que ya es la hora de que la letra de los médicos se aclare. Necesitamos récipes hechos rápidamente, con indicaciones precisas y bien calculadas. Entonces, en el software nuestro es bastante fácil hacer un récipe. Aquí tengo un listado de los medicamentos y uno simplemente los escoge. Y una vez que los escoge, el mismo programa se encarga de hacer las multiplicaciones respectivas por peso o por superficie de masa corporal. O sea, uno previamente ha establecido para cada medicamento la indicación y si es calculable o no es calculable. Es decir, uno con 4 o 5 clics ya hace un récipe completo. ¿Okay? Y a su vez, esos récipes se pueden mandar por correo. Este resultado de un récipe nuestro son 4 clics, un clic por cada medicamento para escogerlo.
y los calcula. Además, le da otras opciones comerciales y le da la cantidad en CCs para el peso de ese paciente. Estos récipes pueden ser impresos, por supuesto, o pueden ser enviados. Una cosa que nos ha dado muy buen resultado en el tema de las teleconsultas es que el software nos permite exportar los nombres de nuestros pacientes, la historia clínica, el nombre de la mamá, y eso lo podemos pasar al celular. Es decir, en el celular nuestro están los últimos 10.000 pacientes, por ejemplo. Y cuando un paciente me llama, yo tengo el número de historia y el nombre de la mamá. Entonces, la relación es mucho más personal. Además que los récipes los podemos enviar a los WhatsApp de esos pacientes con este resultado. Entonces, la experiencia nuestra, tenemos un par de años trabajando con teleconsulta. Nos pasó que cuando comenzó la crisis económica, trabajamos en Guayana, muchos de nuestros ingenieros se fueron de la empresa básica, migraron. Entonces, siempre querían mantener la relación. Entonces, ahí comenzamos a meternos hace 4 o 5 años con este tema, porque querían mantener la relación con sus médicos. Lo que hemos descubierto, inicialmente mandábamos los récipes por correo electrónico, pero mucha gente en Venezuela tiene correo electrónico y no lo utiliza, han perdido las claves con mucha frecuencia, pero casi todos tienen WhatsApp. Es muy raro el paciente, por muy bajo estrato económico que no tenga un WhatsApp. Entonces, este tema de mandarle las indicaciones por WhatsApp nos ha resultado muy, muy, muy provechoso. Así se le ve al WhatsApp y lo puede descargar y con eso puede ir a la farmacia. Hay un tema además de ahorro de papel importante, ¿no? Y la otra parte que con la consulta que siempre nos pasa es que después que uno tiene media hora hablando con la mamá y ya se va a ir, o se va a terminar la consulta, ella comienza a pedir todo lo que siempre piden, la constancia, los reposos, los informes médicos. Con un software bien diseñado, simplemente es un clic. En el caso nuestro es un solo clic y ya nos imprimen los informes, los reposos, la constancia. Y es mucho más fácil, pues, sin estar escribiendo tanto. La otra cosa que sí entendemos, que la consulta pediátrica básicamente es educación. Y para educar a un paciente no hay nada como la imagen. Es más fácil explicarle a una paciente lo que es una sinusitis con la imagen, o por ejemplo, lo que es una hipertrofia pilórica con una imagen, que dibujando un papelito. ¿Okay? Entonces, educar es importante, es muy importante siempre. Y en ese tema de la educación, nosotros pensamos que el récipe realmente es una parte muy pequeña de la consulta. Lo más importante son los consejos de que es normal, las dietas, las alergias, y explicarles si es posible por escrito cada patología. Entonces, ahí tenemos una base de datos con todas las patologías más frecuentes pediátricas que simplemente un clic y se lo envían al correo o al WhatsApp, como quieran. Entonces, esto refuerza toda la información que hemos dado en esa hora de consulta. El software nos permite, por supuesto, guardar las vacunas y se pueden enviar por correo. Nos permite a uno como centro, después de calcular por mes, cuáles fueron las vacunas colocadas ese mes para tener un control más administrativo. Porque la historia electrónica no es solamente la consulta, también te permite analizar cómo fue la evolución de tu consulta. Estos son los gráficos de nuestros 25 años de trabajo. Y eso lo hacemos con un par de clics. El sistema nos está dando cómo ha sido la cosa. Esta fue la crisis del 2002. Esta fue la epidemia de influenza que tuvimos en una oportunidad. Este fue el declive que hemos tenido desde el 2014 con Maduro. Se estabilizó un poquitico con la remesa y la caída posterior que hemos tenido ahorita con el COVID. También te permite hacer investigación clínica. Le podemos por ejemplo decir, dime en los últimos 10 años cuántos Kawasaki he visto. Hemos visto nada más que 3. Te da las historias y uno puede revisar cada historia si quiere hacer una revisión de cualquier tema. O sea, te permite ser mucho más eficiente a la hora de hacer cualquier investigación. Y bueno, la parte fiscal, si usted siempre hay que rendir cuentas, ¿no? De todas maneras, al final de cuentas, lo que es bien importante es que aún para los más escépticos, la historia electrónica o la digitalización de su consulta va a tener 2 beneficios obvios, que es el acceso inmediato en su casa o en la consulta y textos legibles para los pacientes. Nosotros decimos que eso es fast and fun. Es mucho más divertido, definitivamente. Después que usted ha digitalizado su consulta, es difícil de volver a la historia de papel, definitivamente. Pero yo siempre lo he comentado desde hace un par de años ya. La gente no sabe lo que necesita, no sabe hasta que no se le enseñas. Para los que están interesados en software y este tipo de cosas, esta es la compañía donde yo trabajo, SysMédico. Simplemente googleen
CIS Médico Venezuela, y aparece en Google la página. En la página ahí está la opción para bajar a los demos de la versión pediátrica, la versión internista. Tenemos una campaña que me parece muy bien interesante. Si algo hace el COVID y hace esta crisis es que aumenta las brechas. La brecha digital es cada vez más amplia. Entonces tenemos un programa, hemos desarrollado un par de versiones para hospitales públicos, uno para el clínico, en versión de adultos y de pediátrico, y también tenemos una versión de adultos para el Hospital Vargas y para el JM Los Ríos, para los estudiantes, para que se acostumbren a utilizarlas de una vez. Comenzamos con un proyecto piloto en cirugía 2 en el Hospital Clínico de Caracas, y estamos tratando de establecerlo también en la consulta de neurocirugía del JM Los Ríos, y tratando de entrar en la consulta de niño sano del JM Los Ríos. Es importante que las nuevas generaciones se familiaricen con la historia electrónica. Porque a mí me encanta esta frase que decía la doctora Lía Inver, que era una de las grandes fundadoras de la Sociedad Venezolana de Pediatría, una de las primeras pediatras mujer, que en Venezuela había que ejercer un pragmático idealismo. Pragmático porque había que solucionar problemas, e idealismo porque solucionábamos problemas en un país con unas prioridades bien distorsionadas. En eso no hemos cambiado mucho. Yo lo que sí les digo es que las cosas están cambiando con esta epidemia muy rápidamente. Hay que tomar decisiones. La teleconsulta nos ubica en una encrucijada, porque tenemos, por una parte, pediatras veteranos con muy buenas capacidades clínicas y muy pocas capacidades informáticas. Y al revés, tenemos jóvenes con muy buenas capacidades informáticas y muy pocas capacidades clínicas. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de ambas partes. Hay que mejorar nuestra clínica y hay que mejorar nuestra informática. Porque esto no se va a acabar ahorita. La pandemia va a durar, no sabemos cuánto, pero calcúlenle 2 años, 1 año, 2 años mínimo, ¿ok? Y en ese tiempo las condiciones de trabajo van a cambiar totalmente. Olvídense de aquellos consultorios que estábamos acostumbrados, plagados de gente. La gente no va a ir por las razones que ya vimos. En principio por miedo. ¿Sí? Al final de cuentas, como dicen los gringos, just do it, atrévanse. Y como mejor expresa San Francisco, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo que es imposible. Así es que muchísimas gracias por permitirme hablarles de tema, y vamos a ver si comenzamos con las respuestas, con las preguntas. Gracias al doctor Carlos Hernández por la extraordinaria disertación que nos hizo sobre la digitalización de la consulta médica pediátrica en tiempos de COVID. Queremos abrir el chat para escuchar las preguntas. Hemos recibido ya muchos mensajes. Muy bien. ¿Alguno hace telemedicina? ¿Por qué se cambió colores tan raros? Ya intentaste. Pero ese es para el baño. Yo estoy pensando que es para el de acá, despegar. Alguien pregunta aquí sobre los estatutos legales de telemedicina en Venezuela. Esa pregunta es bien interesante. Ciertamente, hay una ley de telemedicina en Venezuela promulgada en el 2015 por este gobierno, firmada por Maduro y por Diosdado Cabello. Son como 14, 15 artículos, básicamente una definición de términos. Yo no manejo mucho la parte legal, pero no pone muchas limitaciones, sino es como, en mi humilde concepto, es un compendio de buenas intenciones. Entonces está la ley de telemedicina. Búscanle a sí mismo Ley de Telesalud de Venezuela, 2015, para que lean los 15 artículos. Básicamente es una definición de términos. No hay, ellos hablan de un organismo rector que no existe todavía instrumentalizado, o sea, no funciona todavía. Sí. Bueno, lamentablemente voy a tener que esperar que lo cuelguen. Todos entraron, los sacó, y cuando entraron ya se
voy a tener que esperar que poder ver la conferencia, porque claro, cualquier pregunta que yo pueda hacer ahorita, a lo mejor ya se dio en la conferencia y sería redundante. En relación a la pregunta que hicieron sobre la legalidad de la telepediatría, en alguna oportunidad nosotros hicimos un estudio con los abogados y nos comentaron que como a veces hacemos teleconsultas en otros países, a veces hemos tenido pacientes en Chile, Argentina, Estados Unidos, México, China, Europa. El hecho de hacer una teleconsulta podría pensar que tenemos algún conflicto con ellos, pero no es así porque estamos haciendo medicina en nuestro consultorio, en nuestra oficina, aquí en Venezuela. Y no hay ninguna ley que le impida a una persona hacer una teleconsulta en otro país. Esa fue la respuesta que nos dieron los abogados y quedamos conformes. Yo quería invitarlos en nombre de la sociedad y como esto es algo que nosotros quisiéramos que realmente fuera productivo y hacer algo favorable para el país. En estos hospitales pilotos que estamos probando la teleconsulta, como el Hospital Universitario de Caracas, por ejemplo, en la consulta de cirugía 2, el Hospital El Llanito y el Hospital de Niños JM de los Ríos, en la consulta de niños sanos. Si alguno de ustedes trabaja en un hospital y quisiera en su servicio que se instale esto, nosotros con muchísimo gusto, gratuitamente, lo asesoramos, le damos el demo, le explicamos cómo hacerlo. Lo único que necesita es una computadora y ganas de que esto, de que el servicio trascienda, pues de que se ahorre el trabajo, que se digitalicen los casos, que se digitalicen las historias, con la finalidad de que puedan hacer luego estadísticas, trabajos de investigación, que tengan la memoria del servicio donde ustedes están trabajando. Esto es digamos que lo máximo que queremos nosotros en relación a la utilidad de este programa médico que estamos ofreciendo hoy. Bueno, si no hay más preguntas, esto quedó grabado, esto lo vamos a colocar en la página web de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Lamentamos muchísimo que el presidente no nos haya podido acompañar por circunstancias que ya comentó. Estamos muy, muy agradecidos con su presencia y esperamos hayan disfrutado y sacado provecho de esta conferencia. Y le agradecemos al doctor Carlos Hernández por su interesante conferencia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Próximo martes tenemos un nuevo encuentro con Kawasaki en COVID-19. Miércoles.